jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Hola, bienvenidos a una nueva cita consciente, donde te invitamos no solo a decir presente, sino también a estarlo. Y hoy estamos con conciencia y con presencia, con una invitada que puedo decir es reincidente, porque es nuestra segunda cita consciente y para mí siempre es un privilegio y un honor poder nutrirme de su sabiduría y de su conocimiento. Bienvenida, doctora Andrea Arocio. Hola Ceci, muchas gracias. Siempre un placer escucharte y reencontrarnos. Muchas gracias. Gracias a vos por tu tiempo, sé que sos una persona muy ocupada y la verdad es que para mí es realmente una oportunidad única poder tenerte durante estos 60 minutos para utilizarte con mucho respeto y con mucho amor para, digamos, empezar a explorar diferentes posibilidades a lo que la realidad hoy nos está mostrando. ¿Y qué quiero decir con todo esto? No sé qué es lo que sucede en nuestra querida Argentina, pero aquí donde yo vivo, en Miami, en los Estados Unidos, se vive una especie de histeria, de paranoia con respecto a un virus que hoy es muy famoso, creo que es uno de los más populares, el coronavirus. Y fue a través de la paranoia que vivo a diario, aún teniendo en cuenta que yo no miro televisión, ni escucho radio, ni chequeo ningún medio de difusión para buscar información. Hay muchas cosas que suceden en mi entorno que me hicieron ver que esto era más severo de lo que parecía. Y fue ahí cuando, como ya te recuerdas nuestra primera cita, hablamos mucho del tema de la enfermedad, de la sintomatología y de su conexión con toda la parte psicoemocional. Dije, a ver, ¿por dónde está viniendo todo esto? ¿Me voy por el lado del pánico y entro en la misma histeria colectiva o doy un paso atrás y empiezo a considerar otras alternativas? Pero sola no puedo hacerlo, entonces qué mejor que hacerlo de la mano de una doctora, de una médica clínica oncológica y de medicina integrativa, que es la medicina que a mí más me gusta y en la única que creo a esta altura en mi vida. Entonces, quisiera proponerte, a ver si podés iluminarnos un poquito el camino con algunas sugerencias, diría yo, para empezar a pelar esta cebolla del coronavirus, para ver a dónde llegamos juntas. Cuando tuvimos nuestra primera cita, yo te hice una pregunta con respecto a la enfermedad y dije, la enfermedad es una falla en el sistema, como cuando una computadora falla, o es una oportunidad para autoexplorarnos. Y por supuesto, el que quiera ver la cita los invito porque fue sumamente nutridora. Las dos concluimos en que siempre la enfermedad es simplemente la biología respondiendo a un conflicto que sale a rescatarnos. La historia me cierra perfecto, hasta el coronavirus, porque ella no es Cecilia respondiendo biológicamente a un conflicto que tuvo, digamos, a nivel psicoemocional con su amiga, su esposo, su jefe. No, acá son 100.000 personas. 100.000 personas respondiendo a un conflicto idéntico, con una sintomatología similar. Y dije, ay, necesito ayuda, necesito a la doctora para que eche luz a esto. Entonces somos todo oídos, a ver si nos podés empezar a clarificar cómo puede aplicarse esta filosofía de la medicina, de la nueva medicina germánica del doctor Hammer, a este coronavirus. Bien. Bueno, primero para llegar al coronavirus o a cualquier virus, voy a echar mano
un poquito a la cuarta ley biológica de la nueva medicina, que es qué rol cumplen los gérmenes en nuestra vida, ¿no? Y ahí ya es un concepto un poquito más amplio que nos va a ayudar a comprender lo que les voy a explicar después con respecto a una epidemia, un contagio o cualquier tipo de proceso infeccioso que nosotros vivamos. Nosotros estamos formados así como por células, tenemos más de 20 billones de gérmenes por cada célula. ¿Por qué? Estamos plenamente completos de gérmenes. Y esto hoy lo avala la ciencia desde muchos lugares, pero un lugar hoy muy que está en boga y de lo cual se nutre muchísimo como herramienta terapéutica es el uso de los probióticos. ¿Por qué usamos probióticos? Que son colonias de levaduras, bacterias y hongos. El tema es el siguiente. Nosotros estamos plagados de gérmenes y no podríamos vivir sin la presencia de ellos, porque los gérmenes están en nuestro cuerpo y es lo que habitualmente llamamos floras normales, floras fisiológicas, porque están para mantener vivos todos nuestros tejidos y para ayudar a reparar cada proceso que se vaya plasmando en nuestro cuerpo físico. Es decir, si le podemos poner un nombre a los gérmenes, les podemos poner el nombre de microcirujanos naturales. ¿Qué hace el microcirujano natural? Supongamos, Ceci se expuso ante una situación que fue un bocado que no pudo ensalivar. Sabemos que el cerebro no diferencia entre metafórico y real. Ese bocado que no pudo ni ensalivar puede haber sido una comida así grandota que no se podía ni poner en la boca, como una noticia que vio en una red social y que le quedó acá, ¿sí? Entonces, ante ese impacto que llegó al cerebro de manera aguda, inesperada, que fue grave para Ceci en ese momento, ¿qué hizo? Una vez que la psiquis capta esa noticia, le envía la orden al cerebro de que Ceci está en peligro por una temática que tu psiquis le puso el nombre de bocado que no se puede ensalivar. Entonces el cerebro le manda la orden específica a las amígdalas que aumenten de tamaño para que vos puedas pasar, ¿sí? Para que puedan aumentar su función, para que vos puedas tragar ese bocado. Eso es lo que pasa mientras vos estás viviendo lo que se llama ese conflicto activo. Cuando vos estás en plena situación de eso que no podés pasarlo por acá. Una vez que eso sucedió, que esa noticia pasó, que vos ya viste que no había riesgo por eso, lo que fuere, por acción, por omisión, por aceptación, por lo que le llames, la biología es tan perfecta y el cuerpo humano es una creación tan maravillosa que nunca se va a quedar con nada que no necesite. Entonces, nuestra flora normal de la garganta, como por ejemplo el estreptococo, lo que va a hacer es ir a remodelar esa amígdala aumentada de tamaño para que vuelva a su funcionamiento normal, porque ya no necesita ese funcionamiento extra, ¿sí? Y es ahí donde ese estreptococo, que fue el microcirujano natural, que nosotros sabemos que es una flora habitual, en este momento hizo una placa de angina pultácea. Cuando nosotros vemos la placa de angina pultácea, estamos viendo la resolución por el microcirujano natural, que fue el estreptococo, del conflicto que sucedió antes. Entonces, hay un ejemplo en cómo ver a los gérmenes, es decir, es como si nosotros ponemos a un extraterrestre que supongamos no conoce nada sobre las funciones aquí en la Tierra. Y le damos una foto de una casa incendiada y el bombero al lado con la manguera. Y supongamos que este extraterrestre que nada conoce las funciones dice, el bombero quemó la casa.
porque no sabe cuál es la función. Es lo mismo, la misma interpretación que estamos haciendo nosotros con los gérmenes. El estreptococo fue el causante de la angina. No. ¿Qué es? El estreptococo fue quien fue a reparar un conflicto de un bocado que Ceci no podía ensalivar. Ahora, eso quiere decir que, porque sepamos que el germen tiene una función específica, que es remodelar ese órgano que recibió el conflicto, yo no lo voy a tener que tratar, o muchas veces bajar la intensidad de su expresión. No, no quiere decir eso, porque nosotros no estamos preparados para convivir con la molestia, con el dolor, con el síntoma, con lo que fuese, y a veces esa reparación es tan intensa porque el conflicto fue tan intenso que yo requiero de herramientas terapéuticas para poder atravesar esa situación. Y como esta medicina que yo hago, medicina integrativa, ¿por qué? Porque la herramienta terapéutica va a depender de la persona, la historia. Entonces, lo primero es entender qué hace el germen. El germen siempre está reparando un tejido que cambió, que aumentó su función para resolver una situación específica. O sea que el germen sería más parte de la solución que parte del problema, por lo que te escucho decir. Siempre el germen actúa en resolución. A tal punto es tan perfecto el sistema que en el momento que vos estás viviendo el conflicto, el cerebro, según la etiqueta esa que la psiquis le pone, según esa etiqueta que le pone, separación, desvalorización, pérdida, lo que fuera, esa etiqueta la manda a un área específica del cerebro. Y ese área específica del cerebro está conectada con un tipo de germen específico, que está relacionado al tiempo evolutivo. ¿Y esto qué quiere decir? Hay gérmenes que son más antiguos, como por ejemplo las micobacterias, como decir la tuberculosis, para lo cual resuelven y habitan en tejidos más antiguos, como es el alvéolo pulmonar, que es como del pulmón el tejido más arcaico. Nosotros tenemos órganos que están compuestos por múltiples estructuras, pero hoy somos el modelo evolucionado de ese órgano. Durante millones de años, ese órgano se fue haciendo más complejo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que fue más primitivo está habitado por microorganismos más arcaicos. Y los órganos más nuevos están habitados por gérmenes más nuevos, como por ejemplo los virus. Ok. Sí. ¿Me entendés? Perfecto, más o menos. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué después de una guerra hubo epidemias de tuberculosis? ¿Por qué? Porque la micobacteria de la tuberculosis habita el alvéolo pulmonar, que es como la bolsita más primitiva del pulmón donde se intercambia oxígeno. ¿Qué tipo de conflicto asienta en el alvéolo pulmonar? El miedo a morir. Obviamente, después de una guerra hubo múltiples conflictos de miedo a morir, el conflicto, digamos, eje. Entonces, ¿quiénes van a reparar ese conflicto de miedo a morir? La micobacteria de la tuberculosis. Gente, ¿se puede morir en ese momento? ¿Se murió gente de expresión de tuberculosis? Sí. ¿Por qué? Porque si la intensidad del conflicto fue tan grande, la micobacteria de la tuberculosis tuvo que reparar tanto, y además esa persona se sentía sola y abandonada, que retenía líquido, eso puede ser una situación mortal. Sí, es real. Pero no es lo que mata la micobacteria de la tuberculosis, sino el conflicto que ella tuvo que reparar. Wow. Entonces, ¿qué pasa con los virus? Los virus asientan en tejidos más nuevos, como por ejemplo la piel, la epidermis, la piel más superficial. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un conflicto masivo de separación, de contacto, porque la piel, ¿qué hace como órgano? Nos contacta con el mundo, con el otro, ¿no? Nos reviste y nos contacta. Entonces, ante la presencia de un conflicto de separación de contacto, por ejemplo, gente que migró de un lado al otro de una manera traumática,
ese conflicto, que es un atentado a la supervivencia para nuestro cerebro, ¿qué manda a hacer nuestro ordenador, que es el cerebro? Hacer una microulceración en la piel para perder la sensibilidad, para que yo no sienta la pérdida de contacto. Cuando yo resuelvo ese conflicto, porque me adapté a vivir en ese nuevo lugar, o porque hice una nueva familia, o por lo que sea, pero en mi psiquis eso ya no es un atentado a mi supervivencia, esa úlcera, esa microulceración que era asintomática, porque la función que tenía era que yo pierda la sensibilidad, porque el cerebro siempre resuelve para adentro, hacia la biología. Claro. La psiquis va a resolver para afuera, va a buscar una solución desde el pensamiento. Seguro. En cambio, el cerebro resuelve con lo que tiene, que son sus órganos. Entonces, esa microulceración que fue para perder la sensibilidad, para olvidar esa pérdida de contacto y que yo pueda sobrevivir, una vez que el conflicto está resuelto, yo no necesito más eso. Y la biología no se queda con nada que no necesita. Entonces, ¿qué hace? Repara. Y repara esa microulceración ¿con quién? ¿Quiénes hacen ese trabajo? El microcirujano natural. ¿Y qué hace? ¿Quién está en la piel? Por ejemplo, el virus del sarampión. Y entonces yo veo todas ronchas rojas que inicialmente es una placa inflamatoria reparando esa ulceración. ¿Se entiende? Perfectamente. Lo que pasa es que me quedo pensando en esto. Yo entiendo la lógica de lo que vos explicás. Ahora, ¿cuánto es necesario poder comprender, entender y conocer las causas que generaron ese conflicto? Es decir, en uno por ahí es más fácil. En una población de 100.000 habitantes tiene que haber ocurrido algún evento específico y particular que activara que la biología salga al rescate de esa gente, ¿verdad? En el caso del coronavirus, ¿cuál es ese conflicto? ¿Cómo se originó? ¿Cuál fue el activador para que la biología de cientos de miles de personas se activen y se disparen prácticamente en el mismo momento? Que entiendo también que eso es lo que es una epidemia, ¿no? Para que se considere epidemia, y corregime si estoy en lo correcto o no, tiene que suceder esta situación para muchas personas en el mismo momento, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, como seres humanos, somos parte de un todo, ¿sí? Así como tenemos un inconsciente personal, hay un inconsciente colectivo, o sea, estamos dentro de una matriz del universo, como familia, como sociedad, como población. Cuando el conflicto está vivenciado en grupo, ya sea una escuela, un jardín, una familia, una ciudad, una provincia, un país, el mundo, es que está vivenciado por una masa de personas, esas personas van a sufrir el mismo impacto, probablemente. Entonces, cada vez que hay una epidemia, todos los científicos, físicos, investigadores, médicos, todo el campo de investigación que hay sobre la física cuántica, la nueva medicina, la neurociencia y demás, todos podemos pensar en qué sucedió en esa población para que haya un conflicto que fue vivenciado de manera colectiva. Correcto. Hay conflictos que se viven personales, como vos decís, bueno, esto con mi marido, esto con mi hijo, pero hay otros que son sociales y colectivos. Por ejemplo, una crisis económica, por ejemplo, una guerra, por ejemplo, una inundación, por ejemplo, cualquier catástrofe. Una catástrofe no da un conflicto a una persona, claro, da un conflicto masivamente. Entonces, claramente, cuando se salga de esa situación de conflicto, ¿quiénes van a reparar el tejido que fue afectado? El germen que esté disponible. Y el germen, obviamente que los gérmenes se contagian, porque nos compartimos las herramientas, esos microcirujanos de reparación. Entonces,
Si el germen disponible es el coronavirus, el que va a ir a reparar es el coronavirus. Entonces, siempre que hay una catástrofe, no estoy hablando de ahí después vamos, pero digo, lo primero de lo primero es ver qué sucedió en esa población. Por ejemplo, y esto no es algo que yo lo haya podido chequear por mí misma, sino que es información que me llega buscando el que había pasado en China, en Wuhan, cuando salen los casos de coronavirus. La información que llegamos a rescatar es que a mediados de año del año pasado hubo una gran problemática en esa ciudad en la cual había un basurero que iba a ser convertido en un espacio verde ya, por conciliación, ¿no?, entre el gobierno y la población. ¿Qué pasa? Sin, digamos, que sea un acuerdo de manera colectiva, sino de una manera, una imposición, ese espacio verde no fue realizado. Y ese basurero se transformó, digamos, se quiso transformar en un lugar de incendio de productos químicos, o sea, un incendiario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vivió la población ante esta propuesta? Por un lado, perdón, ese lugar se dio una explosión de humo, de tóxicos, de gases, o sea, completamente toxicidad para la población y fundamentalmente, como población, ¿en quién pensás? Es la más vulnerable, que es el niño, ¿no? Obvio. Que está aspirando. Entonces, ¿qué vivió la población en general? Un conflicto que fue agudo, grave, dramático, inesperado y vivido en soledad. ¿Por qué vivido en soledad? Porque para una ciudad el padre es el gobierno. Entonces, como sin protección, porque el gobierno está tomando una decisión. Entonces, acá no es que yo estoy poniendo culpables sino que estoy relatando cómo suceden los hechos y cómo los podemos vivir. Lógico. Entonces, si la población está expuesta a una situación de toxicidad y eso fue vivido de manera aguda, grave y dramática, estas personas lo vivieron como una amenaza al territorio, como un miedo y peligro a su territorio y un peligro de supervivencia vital. Ese tipo de conflictos que impacta en la corteza cerebral y desde ahí hacia los bronquios y bronquiolos pulmonares, inicialmente, cuando las personas estaban en el conflicto de lucha de recuperar este espacio por espacio verde, lo que se estaba haciendo en el órgano era una ulceración para aumentar el diámetro de la vía respiratoria con el sentido biológico de que pase más oxígeno para estar preparado para defender el territorio. Si yo tengo más oxígeno, tengo más posibilidad de respirar y más posibilidad de salir a correr y a luchar, porque estoy ante una inminente posibilidad de peligro en mi territorio. Y ni que hablar exacerbado si se siente que están tus hijos en peligro. No, y otra cosa que por lo menos escuché aquí es que aparte de la sensación de amenaza de territorio que sintieron los chinos, también el gobierno, el padre, como vos bien decías, salió a censurar y a reprimir. Es decir, salió a acallar esa voz de reclamo de no sé, tantos miles de personas que salieron a la calle para poder reclamar lo que creían que les pertenecía. O sea, que se quedaron censurados, absolutamente reprimidos y con una amenaza tangible y latente a su propio territorio. O sea... Activa dos conflictos. Uno, el de la vía respiratoria, este que estoy hablando, que es del bronquio, que lo que hace es esta ulceración para aumentar la posibilidad de para estar preparado, para poder luchar, para ganar ese territorio y salir del peligro. Y el sentimiento de soledad, abandono, desamparo, activa un conflicto en el riñón que se llama de colectores de riñón, en el cual nuestro riñón es un órgano muy arcaico que surge evolutivamente
cuando las primeras especies salen del agua a la tierra. Para poder sobrevivir en el medio terrestre, surge el brote renal primario, que fueron unos túbulos que se llamaban colectores, que son para reabsorber agua y para poder resistir estar fuera del medio original que era el agua. Entonces, como el cerebro no diferencia entre metafórico y real, cada vez que nosotros estemos desplazados de la ola, de nuestro medio, si nos sintamos solos, abandonados, desprotegidos o como un pez fuera del agua, activamos los túbulos colectores del riñón y retenemos líquido. Y por lo tanto, eso empeora cualquier situación inflamatoria y hace que una situación inflamatoria se pueda volver grave. Por eso, desde esta filosofía, digamos, como medida principal siempre es el amor. Porque si hay amor y hay contención, yo desactivo los túbulos colectores del riñón y bajo la inflamación y bajo todo síntoma. Por lo tanto, bajo dolor, bajo tos, expectoración y lo que fuera. Entonces, vuelvo a la historia de qué sucede en el bronquio. El bronquio se ulcera para poder recibir más oxígeno. En un momento, por eso la sintomatología respiratoria no apareció en julio, agosto, apareció más tarde, porque en uno de esos meses algo sucedió que hubo resolución de conflicto. Se perdió la amenaza en el territorio. ¿Por qué? Porque la gente lo aceptó, porque se negoció, no sé lo que sucedió, pero hubo una resolución del conflicto. Entonces, esa ulceración de bronquios y pequeños bronquiolos es reparada. ¿Y quién repara? El virus que esté disponible en la población. ¿Y quién era ese virus? El coronavirus. ¿Y qué hizo el cuerpo? Una respuesta inflamatoria. Es como que hace un bodoque inflamatorio sobre ese bronquio. Y entonces hay moco, expectoración. Pero si además hay líquido que el riñón retiene por sentirse solo, eso se hace muy grande. Y entonces se hacen grandes síntomas respiratorios. Wow. Entonces, a lo que voy es que siempre que vemos una manifestación sintomática colectiva, detrás hay un conflicto colectivo, porque nosotros estamos traspasados, o sea, nos atraviesa si vivimos en sociedad. Total. Y claramente nos prestamos nuestros microcirujanos naturales para reparar. Ahora, ese microcirujano natural no va a reparar nada en vos si vos no tenés vivencia de ese conflicto. Si vos no hiciste una úlcera, no tiene nada para reparar. ¿Me entendés? Por ahí, como para mí es tan común, a veces si no se entiende me lo volvés a preguntar. No, lo que estoy pensando ahora es si fuera como una cosa metódica que ocurre en una fórmula, ¿no? Como la estás describiendo, ¿no debería suceder entonces que toda esa población que estuvo sujeta a la amenaza de territorio, a la censura, a la represión, a la incomunicación, tendría que manifestar exactamente la misma sintomatología? Porque pienso entonces, ¿por qué para una persona ese conflicto se manifestó como un resfriado y para otra persona fue letal, le costó su vida? ¿Cuáles son los factores que están involucrados en esa diferencia, en esa gama de severidad de la manifestación de la reparación? El tema es el siguiente. Van a ser la misma manifestación las personas que vivan el conflicto de la misma manera. Es decir, ante esa misma situación problemática, hay algunos que lo han vivido como una amenaza en el territorio vital, con mucho más lucha, con más intensidad, los atravesó de otra manera. Tal vez la persona que vivía cerca de ahí le afectó de una forma, distinto al que vivía a 200 kilómetros, ¿sí? Entonces, quien lo vivió como una amenaza vital en el territorio, afectó bronquios. Quien lo vivió de una manera más alejada y más tranquila, como diciendo, esta decisión que están tomando me huele mal, afectó la mucosa nasal, no el bronquio. ¿Por qué? Porque la mucosa nasal es la que se va a inflamar y me va a separar de aquello que me huele mal.
porque me está protegiendo. Entonces, el coronavirus no tiene digamos, como se describe como síndrome respiratorio, no tiene una única manifestación. No, o sea, ¿por qué? Porque depende de cómo vos hayas vivido el conflicto, es la etiqueta que tu psiquis puso, por lo tanto, es el nombre que el cerebro tomó para ir a resolver lo que tenía que resolver. Y utilizó el órgano específico de tu interpretación. Y eso me lleva a otro pasito más allá, ¿no? Porque el cómo yo lo vivo depende tal vez de mi capacidad de poder digerir todo lo que está sucediendo en mi realidad externa, pero también no podemos dejar de ver lo que influye, por ejemplo, la difusión masiva y la paranoia de la que estamos rodeados. Por ejemplo, aquí se han suspendido por los próximos 2 meses toda conferencia, evento, encuentro, hablo a nivel corporativo empresarial en el ámbito en el que yo me muevo. Es mandatorio, es obligatorio cancelar cualquier evento público en donde haya más de 25 personas juntas. Hay una sugerencia que se ve en cualquier noticiero aquí en los Estados Unidos, donde dice, por ejemplo, que recomiendan acopiar medicamentos, analgésicos, remedios para la tos, incluidos para los niños, por al menos 2 semanas. También recomiendan acopiar productos de higiene básica, de limpieza, por lo menos por 30 días. Entonces, digo, yo puedo tener una capacidad suficientemente fuerte como para enfrentar mis emociones, mi psiquis y mi mente para mantenerme centrada y en calma. Pero hay todo un aluvión externo de una difusión que es casi como otro coronavirus que tengo que lidiar, que es toda la prensa y la difusión masiva que sigue alimentando toda esa paranoia. Entonces digo, juegan aquí un papel crítico las emociones y mi capacidad de poder navegar esas aguas, pero aparte todo el aporte de esa realidad externa, que hoy te digo, aquí en los Estados Unidos es muy intensa. Mira, Ceci, yo creo que uno no se enferma de lo que quiere, sino realmente de lo que puede, la posibilidad que tiene. ¿Por qué? Porque como vivamos los conflictos, va a depender de nuestro mundo interno. Como es adentro, es afuera. Es decir, una persona que esté mucho, que tenga una vida de más alta vibración, que quiere decir que esté alineada a la polaridad del amor y no la del miedo. Y esto quiere decir que viva desde los buenos pensamientos, los buenos sentimientos, las buenas acciones, alineada con su propósito de vida, que mantenga una alimentación saludable, que esté más en su centro, con más paz y con más alegría, claramente va a tener menos posibilidades de ser perturbada por un conflicto externo, o va a tener una herramienta diferente. Entonces, si yo tuviese que ser quien diga cómo prevenir que esto, digamos, no sea una bola interminable, alejaría el miedo, digamos, como, porque también sabemos por física cuántica que todo lo que creemos, lo creamos. Si yo estoy viendo una imagen de muerte constantemente y empiezo a enfocar mi pensamiento y mi sentimiento hacia la muerte, eso se va a vincular a un tipo de conflicto que va a terminar manifestándose la muerte. Entonces, alejar el miedo es sacar la posibilidad de generar muerte por miedo. O sea, la principal causa de muerte en el mundo claramente es el miedo a diferentes cosas. Miedo a la pérdida, el esto, y el miedo a la muerte por las enfermedades. Entonces, claramente las enfermedades o los síntomas van a ser más benevolentes
cuando menos miedo haya, porque va a haber menos intensidad de conflicto y porque va a haber más paz interior. Entonces, si vos te sentís como parte de un plan universal perfecto, donde no es posible pensar que herramientas de nuestra propia naturaleza, porque nosotros somos naturaleza, nos está viniendo a depredar y a acabar el planeta. Porque si nosotros pensáramos que los gérmenes nos vienen a exterminar, lo real es que nosotros ya fuésemos historia. Tenemos 20 billones de gérmenes por célula. O sea, los gérmenes no nos están queriendo venir a exterminar. No quiere decir por eso, vuelvo a repetir, que no hay que tratar ninguna manifestación, que no usar ninguna medicación, bla. Ese es otro tema. Lo que voy es que tenemos que saber interpretar las leyes biológicas que están puestas en la naturaleza. Entonces, cuanto yo tenga más conocimiento, más libre voy a ser y más paz interior voy a tener. Y entonces no voy a tomar medidas drásticas que acrecentan el miedo. Porque a más miedo, más conflicto, más enfermedad, más síntomas, más colector de riñón, porque me siento como un pez fuera del agua, en este medio enfermo, y por lo tanto más posibilidades de complicación. Entonces, si yo tengo que dar un consejo para atravesar una situación social mundial, donde hay miedo, una enfermedad, primero es llevar paz, amor y tranquilidad. Nunca va a haber una naturaleza, un universo que nos quiera exterminar. Eso no es biológico. Eso sería antibiológico. No estamos en una guerra, o sea, no hay guerra entre los gérmenes y nosotros, la naturaleza y nosotros, somos todos uno, somos naturaleza, venimos evolucionando de la misma manera. Entonces, nuestra misión está en poder comprender cuál es el rol de cada uno, amigarnos con esa naturaleza, no digo aguantarse los síntomas si no estoy preparada para eso, no, se trata. O sea, yo no estoy diciendo que nadie se quede con el síntoma de una neumonía, o sea, tiene que tomar el antibiótico que lo tome, o sea, no, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es de que si yo estoy en un estado interno, porque como es adentro, es afuera, estoy en un estado interno saludable, con pensamientos positivos, pacíficos, amorosos, con una vida íntegra, con una vida destinada a un bien personal, comunitario, me levanto todos los días con un propósito de benevolencia, que realmente es hacia donde tenemos que ir, es muy poco probable que haga una manifestación grave de ese conflicto. Eso es elevar la vibración, hacer que el cuerpo esté más sutil, más preparado para salir de conflicto, resuelva de una manera menos sintomática, menos gérmenes van a tener que ir a trabajar si yo salgo de la lucha. Tenemos que salir de la lucha de todo. O sea, no más lucha, no más separaciones, somos uno. O sea, somos una humanidad y hacia ahí tenemos que ir con mucho amor, con mucha compasión. Yo, mi finalidad de transmitir este conocimiento que he recibido es para hacer ese aporte de amor y paz a la humanidad. O sea, vivamos en compasión con todo lo que nos rodea. O sea, somos naturaleza. Y eso va a bajar la intensidad de miedo, de locura, de pongámonos a reír. A mí me han llegado por redes sociales, que no uso mucho, muchas cosas muy graciosas, que las dije qué bueno, dije qué bueno que así en el medio, ¿no? de como del caos, tomarlo a risa, porque la risa eleva la vibración y hace que yo esté en un punto superior. Menos gérmenes van a tener que trabajar en mí si yo estoy mejor. Totalmente, sí, te escucho y parecería que sí estuviéramos en guerra, ¿no? Con el interior y con el exterior. Y muchas veces siento a nivel personal que el ambiente es nuestro peor depredador, en la medida en que no nos hagamos responsables de ese ambiente, tanto el de adentro como el de afuera.
¿no? Tanto el interior como el exterior. Y me encanta escucharte, Andrea, porque echas un manto de piedad a toda esta locura y a esta paranoia. Y creo que tu mensaje apunta a un volver a hacernos responsables de que ese ambiente puede ser un potencial depredador en la medida en que no actuemos con coherencia. Por eso, si te escuché decir lo que yo creo que escuché decir, vos no estás convocando a la gente a ver, si tenés un diagnóstico, ay, medita, reza, olvídate de los remedios y la medicación, que si entras en paz, todo tu salud vuelve a alinearse. No es la propuesta. Tampoco es la propuesta ignorar los medios de prevención, que ahora es en donde quiero llevarte como próximo paso. O sea, yo no puedo pretender no ser una buena anfitriona de un huésped, como en este caso puede ser un virus, si no me cuido. Es decir, si no cuido no solamente mi parte psicoemocional, sino también mi descanso, lo que consumo, o sea, es todo el ejercicio que hago, es todo un combo, ¿no es cierto? Entonces, me encanta escucharte decir todo esto porque acá no estamos diciendo, bueno, si uno está en paz y en amor, todo lo demás se resuelve solo. No, no, no. Acá estamos diciendo, hagámonos cargo de convocar a la paz desde la paz, para la paz, hacia la paz y actuando en coherencia con esa paz que convocamos. Tal cual. El cuerpo es nuestro templo, es el templo del alma. Y es una máquina como cualquier otra, que es perfecta, pero que tiene reglas de uso. Y tiene un manual. Y ese manual es que si tu cuerpo está lo más saludable posible, porque justamente tus pensamientos son positivos, no estás polarizado en la ira, el rencor y todo eso que enferma muchísimo, más el combustible que le das es lo más adecuado posible a su fisiología, descansás, haces ejercicio y demás. Cuando tu cuerpo tenga que reparar, cuando vengan gérmenes a hacer un trabajo, lo van a hacer con una intensidad mucho menor. Ahora, si esa máquina es un desastre, toda desequilibrada, inflamada, intoxicada, claramente ante una gotita rebalsa el vaso. Lógico. Entonces, claro que hay que hacerse cargo y accionar sobre nuestro estado de salud. La salud es nuestro estado natural, pero para estar en ese estado natural hay que preservarlo. Totalmente. ¿Vos crees ¿Sí? que esa preservación de ese estado es parte de la prevención? ¿Cuáles serían las recomendaciones preventivas hoy en día para el coronavirus? Por ejemplo, el coronavirus estamos hablando, ya sabemos, como ejemplo de lo que hoy está en el candelero. Mañana será otra cosa, hace unos años fue otro virus, pero digamos, simbólicamente, ¿cuál es la mejor recomendación preventiva para este tipo de ataques? Mira, si lo que nosotros más le tenemos miedo a que el virus repare es, por ejemplo, una situación respiratoria grave, podría ser una crisis neumónica o demás, primero lo que tenemos que hacer es sacar todas las situaciones que nos generan amenaza, miedo y peligro en el territorio. O sea, como decir, cómo vamos a estar más tranquilos? O sea, bueno, podemos transmitir la información de lo que tengamos que saber, pero desde un lugar mucho más pacífico. Entonces, primero es paz en lo que transmitimos. Por otro lado, elevar la vibración para que mi cuerpo tenga las menores manifestaciones inflamatorias, si tiene que hacer una reparación. ¿Y cómo elevo la vibración? Riendo, cantando, estando en mi propósito de vida, conectándome con la naturaleza, caminando, saliendo al sol, poniendo pensamientos positivos, dando amor, regalando, dando. Eso me pone en un estado saludable. Eso es salud. Entonces, es volver a nuestro estado natural, que es el amor, y salir del miedo, el control y el desasosiego. O sea,
es como la vida, vos nunca vas a poder resolver un problema desde el miedo y la paranoia. O sea, supongamos que te pasó algo en tu empresa, no lo vas a poder resolver desde ese lugar mental. ¿Cuándo vas a tomar las mejores decisiones? ¿Cuándo va a suceder lo mejor? Cuando haya paz mental. Y pasa lo mismo con la salud. Entonces, creo que hay que ser mucho más amoroso, sutil con la información, tratar de erradicar el miedo y ponerle como más coherencia, más centro a la situación. También es una forma, siento, de los que tenemos los seres humanos, si le echamos la culpa al virus, o le echamos la culpa a la crisis, o le echamos la culpa al externo, es una buena manera de evadirnos y no hacernos responsables de nuestras vivencias y de nuestros procesos y demás. Entonces yo siempre digo que en uno. Y después ahí yo puedo decirle a mi cuerpo qué es lo que quiero. Hay el experimento de Masaremoto con el agua, cómo cambian las moléculas del agua, por ejemplo, cuando se le da una orden. Bueno, si mi miedo es a la enfermedad, sabemos que donde ponemos el foco, por física cuántica, eso es lo que va a crecer. No tengo que poner el foco en la enfermedad, lo pongo en la salud. Entonces me pongo una etiqueta, que soy 90% agua, me pongo una etiqueta en el cuerpo que diga salud, soy saludable. Y todas las células de mi cuerpo todo el día están leyendo esa información. Más no me pongo a recontrainvestigar y meterme en el morbo de la persona que se murió. No, o sea, salir de ahí, porque eso, donde yo ponga el foco, eso es lo que se va a conectar, es a la vibración a donde me voy a ir. Sí, esto es como, viste, cuando uno va en el auto y quiere sintonizar una radio de música de jazz, ¿no? Y vas moviendo el dial, que antigua, porque ya no sé si se usa así. Ya creo que no hay dial, es todo digital, pero bueno, los que son un poquito más viejitos me van a entender. Y uno va con el dial buscando, buscando, buscando hasta que encuentra, ¿no? La señal. Y por ahí la señal no es la señal de jazz, pero es nítida. Bueno, esto me parece que lo que estás proponiendo y ofreciendo me resuena a eso, ¿no? Encontrar nosotros mismos, en nosotros, esa frecuencia que es, entiendo, única para cada uno de nosotros, pero solo uno lo sabe. Ese espacio, esa frecuencia, esa vibración, en donde uno puede reconocer ese pensamiento de miedo, de pánico, ese momento en donde, como estás diciendo, estás ávido de que la televisión te diga, que la radio te indique, y decir, no, 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 esa no es la frecuencia, la sintonía, no es la 99.8 la que estoy buscando, esa es otra. Entonces seguir decidiendo y buscando hasta encontrar esa vibración correcta. Pero implica un compromiso, implica una responsabilidad, implica no irnos por donde tanta gente hoy se va, que escucho aquí, ¿no? Como esto, ay, qué naive tu forma de pensar. ¿Pensás que con el amor y con la paz no te vas a morir de coronavirus? O sea, el ser humano es tan fantástico, ¿no? Porque o se va para un lado y se va a un extremo de estar en pánico total o desacredita todo lo que uno le ofrece para poder autoempoderarse. Y creo, y esto me hago cargo de todo lo que estoy diciendo porque es a nivel personal individual, que todo esto que nos está ocurriendo, incluido el coronavirus, y fíjate que ahora se me bajó esto de la corona, ¿no? De hacernos nuestros propios reyes y nuestras propias reinas de nuestra vida y usar este virus como una oportunidad para practicar todo eso que vos, como doctora en medicina, no como alguien que toca de oído, como alguien que creo, supongo, estimo, especulo, no, que sabe desde la ciencia que cada uno puede hacerse cargo y desmantelar en su propia vida, pero desde la autorresponsabilidad. Por eso mi propuesta y la invitación que creo las dos estamos haciendo, como dije al principio, es recorrer un camino de alternativas diferentes, de perspectivas distintas, que cada uno lo tome al 100%, al 50% o no lo tome, pero estar aquí con vos, doctora,
compartiendo este tipo de información es para mí un privilegio y un regalo que le damos al que esté listo para escucharlo. Que siempre digo que nosotros somos responsables de absolutamente el 100% de todas las maneras de la forma en la que vamos a vivenciar las situaciones de la vida. Y de hecho, también somos responsables de, de, digamos, de consecutivamente cómo vamos a salir, si resilientes o fortalecidos o debilitados de una situación. Entonces, como en todo en la vida, lo primero es mirarse a uno mismo y qué cosas puedo hacer yo y qué puedo tomar de esto como una oportunidad para enfatizar y mejorar mi salud. Si yo tengo miedo de hacer una reparación intensa, bueno, entonces me pongo a trabajar en generar un estado de salud lo más óptimo posible para tener todas las herramientas para que mi naturaleza pueda salir de esa situación de la manera más fácil posible. En el consultorio yo lo veo constantemente. No atraviesan todos los consultantes los procesos ni en el mismo tiempo ni de la misma forma. Cuanto uno esté en mejores condiciones de salud en todos los aspectos, cuerpo, mente y alma, va a tener una posibilidad muchísimo más rápida y más empática de salir de una situación difícil, como la vida, ¿no? O sea que Entonces, al mismo diagnóstico, digamos, vos podés ver cómo las diferentes personas lo transitan de diferentes formas. sí, claro. Una persona que tiene, digamos, un camino de mucho más conciencia de esto de salir del estado de víctima y de poder hacerse responsable de lo que vive y por qué lo vive, tiene herramientas psíquicas para poder mirar hacia adentro y decir, bueno, acá yo viví esto, bueno, perfecto, ¿y yo qué tengo que cambiar o qué puedo hacer para que mi biología repare más rápido? Claro, Entonces esa persona sale muchísimo más rápido de una situación lógico. y va a ser menos sintomática que otra que vive en la víctima y un conflicto tras el conflicto, porque si yo pienso que el mundo está en contra de mí y que me viene a depredar, después de la amenaza al territorio hago el miedo a morir, el miedo a esto, el miedo a lo otro. Entonces es como en realidad ser el protagonista de la historia y decir, bien, si yo lo que quiero es mi estado natural, que es la salud, ¿cómo puedo trabajar yo en estar más saludable? ¿Qué cosas me hacen más saludable? Bueno, entonces, como te decía, entonces me alineo a una alimentación saludable, tengo pensamientos saludables, me hidrato de una manera saludable, hago ejercicio, o sea, busco, me informo, estudio, no sé, de la manera que sea, ¿cómo puedo hacer que este cuerpo, que es una máquina, que tiene un manual de herramientas, utilizarlo de la mejor manera? Entonces va a estar mejor preparado para atravesar cualquier situación. Ahora, sí sé que si tengo un síntoma no voy a entrar en pánico. Voy a tomar las medidas que tenga que tomar, pero sé que es mi biología que está reparando. Claro. O sea que el Entonces, el no pánico, entrar en pánico, exacto. perdón, el no entrar en pánico te quita Ujú. de que la expresión sea mayor. Porque si le sacas miedo, el cuerpo no necesita expresar la sintomatología de miedo a nivel respiratorio. No Totalmente. necesita activar el riñón y inflamar más. Es lo mismo que ante el diagnóstico de una enfermedad. El diagnóstico de cualquier cosa. Yo digo, bueno, a ver, ¿para qué vino esto en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo lo resuelvo? Esa va a ser un tipo de consultante que va a tener un tipo de salida. Ahora, si ante ese diagnóstico me tiro a la cama, me pongo la frazada encima y me habita el miedo de morir y no hago nada, y claramente los resultados van a ser distintos. No hay que ser muy idóneo para darse cuenta de eso. Totalmente, totalmente. Y me encanta escucharte decir eso porque creo que el cierre de todo esto que estamos hablando es esta convocatoria a que nos armemos cada uno de este botiquín, ¿no? De emergencia que no pasa necesariamente por tener analgésicos y jarabes para la tos, sino primordial y principalmente de esta conciencia, de este nivel de conciencia al que vos, doctora, estás convocando en cada palabra que escucho de tu boca, ¿no? A esta conciencia de que el virus no se expanda
menos o más lento que lo que se expande el pánico. ¿Por qué parecía que el pánico se expande más rápido que el virus? Entonces es toda una paranoia que nos está invadiendo. Que cada uno tenga el botiquín que le deje tranquilo. Si tu botiquín es hacer 4 horas de meditación, que sea tu botiquín. Si el botiquín del otro es todos los remedios para la tos, que los tenga, no importa, donde vos estés, en mayor tranquilidad, de que estás a salvo, que no hay amenaza, o sea, haz el acto de psicomagia que quieras. O sea, la idea es tener el conocimiento de que siempre va a aparecer un síntoma y un germen como consecuencia de un conflicto vivido, no por la nada misma, porque la naturaleza me viene a depredar. Ni por mala suerte, ni por casualidad, ni porque me tocó, ni porque lo heredé. Clarísimo. Doctora, te agradezco infinitamente, me encantó compartir este tiempo con vos, con tu sabiduría, con tu conocimiento. Y te dejo, nos queda creo que menos de un minuto para que te despidas de mi amorosa audiencia. Bueno, Ceci, muchísimas gracias a vos y a toda tu audiencia. Siempre, bueno, para mí contactarme con tu persona es muy cálido, me siento en la misma vibración y conciencia y es un placer. Realmente de corazón te agradezco, así como agradezco tu misión de comunicación y la valoro y la honro muchísimo. El mensaje que quería dejar como saludo final es que cuanto vivamos en una humanidad de mayor amor y paz y armonía, vamos a tener menos manifestaciones y vamos a estar justamente, ¿no?, en esa polaridad del amor y no la del miedo, y todo va a ir pasando de una manera más amena. Así que convoco a quien esté del otro lado a poder ver cada situación de la vida como una oportunidad, al llamado hacia construir esta nueva humanidad que es en la que deseamos vivir. Muchas gracias. Gracias, doctora Andrea Arocio. Este aplauso es para vos y con él todo mi agradecimiento nuevamente. Nos vemos en la próxima. Y a ustedes, como lo dijo la doctora tan perfecta y sublimemente, los dejo hasta el próximo jueves, pero siempre recordando que somos los únicos responsables de crear el mundo afuera igual al que vivimos en nuestro interior. Y eso somos nosotros los únicos artistas, así que los convoco a eso. Muchas gracias, los quiero y los espero el próximo jueves. Gracias. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.